Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque. Como saben, eventos de TLC Magazine México. Y bueno, pues después de tener no sé qué les pareció, pero a mí me pareció muy divertido Serpientes y Escaleras, ¿no? Empezamos con temas también que son importantes, en el que este mes se cumplieron 100 días de entrada en vigor del TEMEC, y por lo que un tema fundamental son las reglas de origen. Por eso el día de hoy nos acompaña el maestro Ricardo Méndez con el tema Diligencia debida para la aplicación de reglas de origen del TEMEC es esencial para el cumplimiento de este nuevo tratado. Richard, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Mr. Antonio, doctor. Bien, Nahum, Ricardo, doctor gracias. Máximo. Excelente, excelente. Muchas gracias por estar aquí. Déjenme, voy a compartir mi... Presentamos rápido tu semblanza. Ya sé que eres gran Ok. Dije, no, pues ya en acción, dije, pues vamos. Ya sabemos Si que quiere- estás contando como estampas Dije, la asistencia Dije, aquí, pero bueno. Dije, el doctor tiene que irse, entonces vamos a apresurarnos para que me escuche el doctor. Rápido, me apuro. El maestro Ricardo Sí. Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanita. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con especialidad en asesoría de cumplimiento legal y operación aduanera, catedrático en materias especializadas de materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos. Actualmente es director de consultoría de Teles Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro de Estudios Jurídicos CUEG, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas del World Compliance Association. Ahora sí me le eché rápido, Richard. Pues bienvenido, te dejamos el micrófono. Excelente. Voy a regresar para abajo. Excelente. Déjenme... ¿Tienes cómo compartir o quieres que te ayudemos? Sí, bueno, sí, nomás con que me den derechos para compartir. Ahí está ya. Entonces... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy quiero compartirles este tema que pues es muy, muy importante con relación en todos los tratados, no solamente con respecto al TEMEC, sino esto que vamos a comentar el día de hoy se refiere o puede ser aplicable a todos los tratados de libre comercio, de los que México es parte y de otros, ¿no? A veces en una empresa pues, también nos toca visualizar operaciones entre otros países
Sin embargo, hemos visto que la estructura, sobre todo de el tema de reglas de origen, puede ser similar en cuanto a la metodología. No obstante, ya de manera muy específica, la regla de origen puede tener variantes en cuanto al producto que se ve en este caso beneficiado. Y bueno, pues quise llamarle diligencia de vida, due diligence, que normalmente es una terminología que se utiliza más en el ámbito mercantil, también en el ámbito fiscal, corporativo. No obstante, pues la intención es utilizar esa metodología, que también puede ser otra, para efectos de tener un control sobre, en este caso, la aplicación de preferencias arancelarias, ¿no? Que pues esto evidentemente se da pues en el marco de los tratados. Se me voy a excelente. En este caso, esa es una lámina que siempre pongo, sobre todo por el tema de identificación de riesgos. Hay que evaluarlos, hay que mitigarlos en caso de que se presente alguna contingencia, y por ello, pues los que estamos involucrados en el tema del cumplimiento aduanero y de comercio exterior, pues debemos de observar toda la hipernormatividad que pues ya conocen ustedes, que pues se da en la práctica, ¿no? en el día a día. En el caso particular del tema de due diligence o diligencia de vida, que es como está referida en algunos sistemas de gestión, por ejemplo, el caso de antisoborno, sobre todo también en el ámbito ya de ciertos países que tienen una metodología un poco más avanzada, que es en el caso de España, en el compliance penal y en el tema de compliance tributario. Pues básicamente es un procedimiento que se implementan en este caso las empresas con el fin de evaluar si ese acto o actividad que se está realizando puede presentarse un riesgo. O sea, en sí, el tema de due diligence es verificar, es profundizar un poco más allá si el acto o la actividad lo requiere, en el caso de que se vaya a presentar alguna contingencia en el futuro, ¿no? De lo contrario, bueno, pues habrá otros tipos de métodos o controles que puedan, en este caso, utilizarse, ¿no? Recordemos que en el tema de planeación y de control de los sistemas de gestión, pues existen otros procesos como, por ejemplo, los controles financieros, los controles no financieros. Entonces, el due diligence o la diligencia de vida es uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es básicamente como lo voy a enfocar el día de hoy. Y vean, este es un comunicado, obviamente está en portugués de Brasil, y fue una situación que se estuvo dando con la aplicación de reglas de origen del AC55, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 55. Recordemos que México con el Mercosur, donde se integra pues Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, pues hay una relación comercial bajo la Asociación Latinoamericana de Integración en el sector automotriz, en el sector de autopartes, y pues hemos seguido, ¿no?, en cuanto a la aplicación de estos beneficios que pues ha sido condicionado, sobre todo en el caso de Brasil,
obviamente por ciertos porcentajes en lo que es el índice de contenido regional, que normalmente en los demás tratados se conoce como valor de contenido regional. Y ese porcentaje estuvo condicionado, si se ponían de acuerdo las partes o no durante un periodo. Y bueno, pues la autoridad aduanera de este país señala este comunicado que ha detectado que no hay un cumplimiento de esas reglas de origen en aquel momento. Este comunicado está fechado el 17 de enero del 2020 y por lo tanto pues iba a hacer esas revisiones de verificaciones de origen, que son una especie de auditorías internacionales en relación, bueno, pues para identificar si efectivamente esas mercancías son originarias o no. Entonces, por eso la importancia de este tema de la diligencia debida. Ahorita vamos a ver al finalizar algunas sanciones que pueden aplicar las autoridades en el caso de que se detecte pues de que no cumplen con las reglas de origen y por ende se haya emitido una certificación de origen falsa, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo trascendente de este tema que vamos a ver el día de hoy. Evidentemente, la parte de la integración es importante, ¿no? Sobre todo identificar, ya sea dependiendo del tipo de relación comercial que tenga un país con otro, pues identificar sobre todo los beneficios. Sabemos que hay acuerdos que desde el punto de vista de integración hacen una distinción. Ya sabemos que para efectos de la Convención de Viena, pues todo pacto, acuerdo, convención, tratado, pues es lo mismo, ¿no? De hecho, también así lo establece la ley de celebración de tratados. Sin embargo, también lo es que sí hay una distinción en cuanto al tipo de integración, sobre todo porque en los acuerdos de libre comercio, a diferencia de los tratados, contempla más capítulos, distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los acuerdos de complementación económica, los acuerdos de alcance parcial, los acuerdos de alcance regional de la Asociación Latinoamericana de Integración, que básicamente están enfocados a determinados sectores, ¿no? Sobre todo hay varios en el sector, como les digo, automotriz y autopartista. Y bueno, pues también el caso de México, pues tiene celebrado algunos tratados internacionales con uniones económicas, como es la Unión, en este caso, europea, ¿no? Que al final del día, todo esto pues tiene relación con el tema de la aplicación de preferencias. Aquí haciendo un comparativo, destacando la importancia de los tratados. Este es el intercambio comercial en relación con los tratados, como era en los 90s y ya lo que se le conoce como el spaghetti ball, porque todo el mundo se relaciona con todo el mundo en materia de comercial, ¿no? De intercambio de bienes y servicios. Pues así es como lo podemos visualizar, ¿no? Y obviamente este intercambio pues va creciendo y también, bueno, pues se va compitiendo en este caso por bloques, ¿no? El caso de México, a pesar, bueno, pues de que tiene diversos tratados en materia comercial, pues destacan en su gran mayoría, pues en el caso de ahora el TEMEC, ¿no? Este nuevo tratado que evolucionó, pues con otros temas, ¿no? Realmente la parte comercial, pues se mantiene. En cuanto a, en lo particular, los capítulos, creo que son los relevantes, es el de
acceso a mercados, que es el capítulo segundo, el capítulo de reglas de origen, que es el cuarto, y hay una división ahí en el tema de textil, que es el capítulo sexto, y bueno, el capítulo quinto de procedimientos de origen, y el capítulo séptimo, que sería una novedad en el tratado. No obstante, todo el tema de facilitación comercial, pues desde el 2017 México ya tenía ese compromiso internacional bajo el acuerdo de facilitación comercial de la OMC. Y hay otros tratados que también pues, son importantes, el Telecude, y bueno, pues en el caso del TIPAT o CPTPP, que es este tratado integral y progresista de Asociación Transpacífico, ¿no? Entonces, básicamente los tratados que tiene nuestro país. No todos los tratados o los acuerdos comerciales pretenden formar zonas de libre comercio. Entonces, ¿esto cómo se identifica? Bueno, pues en cada uno de los principales artículos, donde se establece que probablemente únicamente exista ese intercambio comercial de bienes o de servicios, depende cómo haya sido negociado, y en otros, en lo particular, bueno, pues sí se establece esa integración regional que en un momento dado se pretenda buscar, ¿no? Ahora, obviamente aquí en el caso que estoy poniendo, sobre todo resaltando, ¿no? Pues en el caso del TEMEC, en el caso del TIPAC, pues que son las últimas publicaciones que ha habido en materia de tratados. El tema de recaudación, sobre todo, es importante en el aspecto, aquí lo quiero enfocar más en el tema de los aranceles, ¿no? O sea, al final del día, la celebración de los tratados, pues es también para disminuir en la medida de lo posible lo que son, en este caso, los aranceles, ¿no? Que se traducen, en el caso de nuestro país, en el Impuesto General de Importación. No obstante, pues hay otros impuestos indirectos que también pues son importantes, ¿no? Aquí ya vemos el IVA y vemos el JEPS, que ya lo he abordado en otras presentaciones. Sin embargo, les digo, normalmente en el caso del impuesto general de importación, en principio, por el aumento de estos tratados internacionales, pues se vería reducida la recaudación, ¿no? Porque pues al final del día es que estos aranceles de mercancías provenientes de esos países que acrediten ser originarias con un certificado, una certificación de origen, pues evidentemente pues estarán exentas del arancel de importación. No solamente eso, también estarían exentas del derecho de trámite aduanero, o habría una reducción del derecho de trámite aduanero de acuerdo con el tipo de tratado, ¿no? Por eso es importante siempre identificar, bueno, pues, a qué en un momento dado también estamos sujetos al momento de importar, en este caso, una mercancía bajo los regímenes aduaneros que establece la propia ley. Es importante también identificar sobre todo el tema de las fracciones arancelarias, porque pues, al final del día una fracción arancelaria traerá consigo un arancel, ya sea obviamente en el caso de las modalidades que existan, ¿no? Un arancel ad valorem, en el caso de los específicos, en el caso de los aranceles, en este caso de los mixtos, ¿no? Y también pues habrá algunas alternativas para ahí el tema de disminuir los aranceles. En principio, les decía, la intención es disminuir los aranceles. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en el caso ahorita de TIPAT que cuando se celebre un tratado habrá grupos de mercancías que entran de manera inmediata y otras pues serán desgravado paulatinamente. También hemos visto que hay en ocasiones publicaciones para acelerar la desgravación de esos aranceles porque pues así lo acuerdan en este caso las partes, pero en principio pues la intención es
que exista una reducción en un periodo determinado, ¿no? Ya dependerá, ha habido tratados de 7 años, de 10 años, en el caso del Telecán de 15 años, y también la disminución de las medidas no arancelarias, ¿no? También es un aspecto que en general todos los tratados tienen regulado esta situación, y también habrá de aplicarse pues estos principios, ¿no? de nación más favorecida, ¿no? De trato, en este caso, nacional. Y aquí vemos, les decía, algunos de los tratados que establecen, si bien la exención de la aplicación del derecho de trámite aduanero o el derecho que se pague en ese país por llevar a cabo la gestión, también lo es que existen algunos otros tratados que no prevén una exención, sino es simplemente una reducción, como en el caso de TIPAC o en el caso del Telecube o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y habrá otros tratados que no fue negociado este tema, ¿no? de la disminución del derecho de trámite aduanero, como el caso de Uruguay o en el caso del Acuerdo de Fortalecimiento Económico con Japón. Bueno, vamos a entrar ya a este tema del origen de las mercancías. Sabemos que si nosotros buscamos el diccionario de la Real Academia Española, que significa origen, en este caso refiriéndonos a los bienes, a las mercancías, pues vamos a ubicar que es donde ese artículo, ese bien, pues fue creado, ¿no? Fue elaborado, fue concebido, es lo que básicamente se señala. Sin embargo, bueno, pues para efectos de los tratados, pues esto no necesariamente es así, ¿no? Puede ser un producto que se haya hecho en territorio nacional, sin embargo, para efectos del tratado, pues no puede acceder a esos beneficios, ¿no? Arancelarios, por supuesto. Entonces, evidentemente, cada tratado va a establecer de manera muy específica cuál es el criterio, cuál es el procedimiento que tiene que aplicarse para poder gozar de estos beneficios arancelarios y, en su caso, de los derechos, ¿no? Entonces, aquí sí hay una distinción en cuanto al tema de origen y procedencia, es decir, una mercancía que es originaria de determinado país, pues no es lo mismo que la procedencia, es decir, yo puedo traer mercancías de Estados Unidos que son de origen chino. Entonces, esto creo que pues, es sencillo de comprender, ¿no? El tema del origen, pues se divide tanto para un aspecto preferencial como para un no preferencial. Es decir, el tema de preferencial pues tiene que ver, ya lo comentamos, con el tener acceso a los mercados bajo una preferencia arancelaria, en este caso, y pues el no preferencial está más relacionado con temas de medidas no arancelarias, es decir, permisos, autorizaciones, certificaciones, marcado de país de origen, cuotas compensatorias, ¿no? Todo lo que establece propiamente el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior. Ahora, es importante el tema de las reglas de origen, que pues son instrumentos de política comercial de los países que permiten que ciertos bienes puedan acceder a preferencias, a beneficios, en este caso arancelarios, por cumplir con estos procedimientos, estos criterios que los países al momento de la negociación pues estableció que tenían que cumplir esos requisitos para poder considerarse como originarios. Entonces aquí hay dos definiciones que para mí pues son importantes, ambas son importantes, sobre todo este convenio de Kioto, que es el convenio internacional para la armonización y simplificación de los regímenes aduaneros, porque reconoce, ¿no? Pues que existen estas
disposiciones, obviamente que están establecidas tanto por la legislación nacional o por los acuerdos internacionales, porque en la Ley de Comercio Exterior, si bien muy básico, se prevé el origen nacional o regional, y bueno, pues también acorde a los tratados internacionales para, les digo, determinar si una mercancía es originaria de determinado país. Y, por ejemplo, en el caso de las normas de origen de la OMC, ustedes revisan, pues habla de leyes, reglamentos o decisiones administrativas que pues aplican en este caso los miembros para determinar si una mercancía es originaria o no. Evidentemente, todo esto, ya les digo, si no está publicado a través de un ordenamiento jurídico, en este caso la Ley de Comercio Exterior, ahí prevé en este artículo 9 elementos muy básicos de cómo se considera una mercancía nacional o regional. También lo es que sustenta que a través de los acuerdos internacionales pueden establecerse las reglas, ¿no? En este caso de origen. Les decía, los criterios, así como muy frecuentes que identificamos en los tratados internacionales, por ejemplo, tenemos los obtenidos en su totalidad o producidos enteramente. Básicamente, estos criterios van dirigidos al sector primario. Ahí es donde tenemos el caso de la cosecha, el caso de la caza, de la pesca, en el caso de aquellos, por ejemplo, animales que son creados, ¿no? dentro del territorio de las partes. Está muy dirigido a ese sector primario, en el caso de las extracciones de minerales. Normalmente todo va a ir totalmente obtenido. Hay algunas excepciones, sobre todo en el caso de los desperdicios, que todos aquellos desperdicios que se originen dentro del territorio de las partes de sus tratados, pues también se van a considerar como originarios, ¿no? Entonces, esa es así como que la regla más general. Luego tenemos los productos que son elaborados o bienes que son elaborados a partir de materiales originarios, es decir, bajo, en este caso, el tratado, pues se cumple con que el insumo o la materia prima que va a ser utilizada en el proceso productivo, pues es en este caso originaria. Habrá otros procedimientos que para conferir origen se requiere de una transformación mayor. También se le conoce como que exista una transformación sustancial, es decir, que no solamente sea un proceso productivo o un proceso de servicio mínimo, sino que en verdad se requiera de que haya este cambio, ¿no? Y tradicionalmente se identifica este supuesto de cambio de clasificación arancelaria o cambio de posición tarifaria, también se le llama en algunos otros países, en donde identificamos que la materia prima debe ir clasificada ya sea en un capítulo, una partida, subpartida o fracción, y que al momento de sufrirse el proceso de transformación, el bien final que se obtenga, pues sea clasificado en una partida, una subpartida, una fracción, en este caso distinta, ¿no? Dependerá ahora sí que del criterio como establezca. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y adicionalmente, se establece el tema de valor de contenido regional, en donde no es suficiente que exista ese cambio de clasificación arancelaria, sino que además se exige un porcentaje determinado, ¿no? Hay algunos bienes que se les consideran como híbridos porque además de requerir el valor de contenido regional, también se exige que algunas mercancías cumplan con un cambio de clasificación arancelaria, incluso que cumplan con algún tema de proceso productivo, ¿no? Y todo esto
pues hay que tenerlo debidamente registrado, como vamos a ver más adelante. Vean, en el caso de los criterios de bienes originarios, pues aquí están los fundamentos en cada uno de los tratados de los cuales México, en este caso, es parte. ¿No? Les digo, es algo así como ya un estándar dentro de los tratados que se establece cuáles van a ser obtenidos en su totalidad o producidos enteramente. Va a haber un cambio de clasificación arancelaria, un cambio de posición tarifaria, o se va a requerir el valor de contenido regional o un tema de proceso productivo, los puntos que acabamos de mencionar. Vean, el tema del valor de contenido regional, pues es diferente, puede ser similar, ¿no? Pero varían en cada uno de los tratados. Creo que en el caso del TEMEC, antes Telecan, ha sido de los tratados más exigentes, o sea, independientemente de que ahora recientemente con el tema del sector automotriz o autopartista, ¿no? Que haga una exigencia mayor. Si lo comparamos con los demás tratados o acuerdos, pues vamos a ver que en valor de contenido regional, pues es uno de los más altos. O sea, imagínense que en la elaboración de un producto, pues básicamente te está señalando a través de dos métodos, que es el valor de transacción o el método de costo neto, que el porcentaje de mercancía originaria por lo menos sea el 60% en valor de transacción y en el caso del costo neto por lo menos sea originaria el 50%. Entonces, esto exige pues que se cree cierta probabilidad nacional para elaborar ciertos productos. Entonces, por eso les decía en un inicio que las reglas de origen pues son instrumentos de política comercial, ¿no? Porque a través de esto te restringe, es decir, ¿sabes qué? Pues yo exijo que esta mercancía tenga determinado porcentaje de valor de contenido de la región para poder considerarse como originaria, ¿no? Obviamente existen algunos otros métodos ya muy particulares, sobre todo en el caso de valor focalizado, reducción de valor, que es una característica muy específica en el caso del TIPAC. Pero bueno, esa es la tendencia que se ve en ese tipo de tratados. Vean, aquí tenemos una regla de origen, en este caso, ya saben, ¿no? La clásica fracción, ¿no? Que creo que hasta en ejercicios, en las escuelas, se pone de ejemplo, ¿no? La 39, 26, 90, 99, ¿no? Esa y la de las manzanas, ¿no? La 0808. Pero bueno, aquí el punto es, vemos también... Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Haciendo un comparativo de los tratados, cómo evolucionan. Si se fijan, el que está en la parte inferior, que es en este caso el de color gris, ¿vean? En este caso, es una regla de origen que está a nivel subpartida y que aquí, por ejemplo, en esta que era el Telecan, que ya obviamente fue reformada a través del TEMEC, pues se establecía un procedimiento híbrido, ¿no? En el cual se exigía
en algunos supuestos que se cumpliera con lo que viene siendo el salto arancelario o el cambio de posición tarifaria, y adicionalmente se señalaba que debiera cumplir con un porcentaje de valor de contenido regional, ¿no? Ya sea el método de transacción o en el caso del costo neto. Y aquí vemos que fue flexibilizado esta regla de origen, porque pues ahora ya se menciona en un rango, en este caso de partida, y evidentemente pues establece ahora ya propiamente el salto arancelario o cambio de posición tarifaria sin contemplar lo que viene siendo el valor de contenido regional. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo es que pues también las reglas de origen van, en este caso, evolucionando, ¿no? Esta pues también es una muy particular, enfocada específicamente en el tema de los televisores, donde también tuvo un cambio, ¿no? Y vemos esta regla de origen que aquí se establecen dos posibilidades, ¿no? La primera, que es una de salto arancelario, punto y coma, o en su defecto cumpla con un valor de contenido regional, ya sea del 60 o del 50%. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Yo solamente puse aquí algunos ejemplos. Hay reglas de origen a lo mejor un poco más complejas, y básicamente para poder determinar un valor de contenido regional, ya sea por valor de transacción o por costo neto, pues hay que aplicar estas fórmulas en donde pues debemos de considerar qué significa valor de transacción y que podemos también tomar en cuenta lo que viene siendo el costo neto, o sea, cuáles son los elementos, porque eso también es importante revisarlo conforme a cada uno de los tratados, si debo de considerar ciertos elementos que, ojo, probablemente a lo mejor el área de comercio exterior puede ayudar a aplicar estas fórmulas. No obstante, la obtención de la información, sobre todo de los importes que se van a calcular, pues evidentemente es una información que normalmente tiene pues el área, podemos decir, de ingeniería, el área que participa en el proceso productivo, o el área de contabilidad de costos, porque pues, al final del día un producto que va a utilizarse, pues se utiliza costos directos, costos indirectos, ¿no? Entonces, todo esto pues debe estar debidamente registrado. Estos son los procesos productivos. Este es un ejemplo. También aplican para el sector textil, para el sector del acero. Habrá que revisar cada una de las reglas de origen, pero aquí lo que quiero comentar es que en ocasiones basta solamente que la materia prima sufra una reacción, una purificación, una mezcla, hasta que estoy hablando del capítulo 28 o 29, para efectos de que pueda considerarse como originario, ¿no? Entonces, pues digo, las reglas de origen hay que identificarlas, cada una de ellas. Vean, esta regla de origen, en donde así de manera muy general participa tanto la industria automotriz, o en el caso de del sector de autopartes, pues es importante desde el punto de vista también doctrinal, porque siempre se ha estudiado, ¿no?, cuáles son las mejores reglas de origen, o cuáles reglas de origen pueden en un momento dado elaborarse para ciertos productos, ¿no? Entonces, pues ahí los que se dedican a ese tipo de elaboración de estas reglas de origen, pues es interesante ver cómo o qué elementos podemos considerar para crear nuevas reglas de origen. Y creo que esta, de manera muy particular, utilizó elementos distintos de lo que tradicionalmente se venía utilizando, y puede ser que sea adoptada en otros países, así como nosotros hemos adoptado dentro de o incorporado, ¿no?, dentro de los tratados, procedimientos
que han sido exitosos, ¿no? Y aquí el punto particular pues es utilizar el valor de contenido laboral, ¿no? Es decir, el hecho de que el bien se produzca en la región con un determinado porcentaje, creo que es lo destacable, porque ya el condicionar a cierto porcentaje en cuanto al acero y aluminio, eso es algo que ya se venía dando. El valor de contenido regional pues también es algo que se venía dando. El utilizar ciertas partes que sean originarias, pues es como decir, pues tales partidas necesitan ser originarias, entonces eso creo que ya se venía dando. Lo destacable desde mi perspectiva sería el valor de contenido laboral, o sea, es un elemento novedoso dentro de la determinación de una regla de origen. Luego tenemos otras instancias como son el utilizar materiales intermedios o de fabricación propia, que a veces es una estrategia que puede seguirse, por eso es muy importante conocer el producto, o en el caso de material fungible, cuando estamos hablando de algunas mercancías que obviamente son muy similares, es decir, imagínense utilizar en un proceso productivo naranjas, ¿no? Y pues utilizo naranjas traídas de Estados Unidos y utilizo a lo mejor naranjas traídas de algún país de Centroamérica, ¿no? Pues al final del día pues son naranjas, ¿no? Entonces aquí es un proceso de control que se utiliza con base en el tema de los inventarios para pues decir cuáles son las mercancías que utilizaron para elaborar ese bien final de exportación. Entonces por eso se utiliza ese criterio en el tema de únicamente cuando son material fungible. El tema de acumulación, también ese tipo de criterios a lo mejor son poco utilizados debido a que probablemente se cumple con el salto arancelario, con el valor de contenido regional. Pero estas ya son como las últimas instancias que existen para, pues, ¿sabes qué? Pues bajo estos criterios, pues ninguno confirió origen, pues vamos a buscar un camino. Y bueno, pues tenemos el caso de la acumulación, que yo puedo utilizar procesos productivos de otras partes que estén ubicados en la región, incorporarlos a mis procesos productivos para poder identificar si la mercancía en un momento dado es originaria. Probablemente a lo mejor no se pueda con todos los proveedores, ¿no? Es decir, imagínense que le requieran un proveedor, necesito que me des tu estructura de materiales y me digas las cantidades y los costos que utilizaste para hacer este producto, pues a lo mejor probablemente va a ser renuente porque dice, oye, pues no te voy a dar la fórmula para decirte cómo hago estos bienes. Es posible que esto se dé a lo mejor entre empresas vinculadas, ¿no? Empresas que son partes relacionadas, en donde sí se comparten ese tipo de información. Sin embargo, bueno, pues esa es otra opción. Y también, bueno, pues tenemos el criterio de minimis o lo mínimo, un aforismo que se utiliza para indicar, bueno, pues que por lo menos este porcentaje determinado, que ahorita vamos a ver que el caso, por ejemplo, del Telecán, que era el 7%, pues aumentó al 10%. Es decir, si un producto tiene un costo de $100, ya como bien final, lo que señala este criterio es decir, por lo menos $10 pueden ser no originarios si fuese el 10%. Si fuese el 7%, es por lo menos $7 puede tener insumos no originarios que no se pueda cumplir con el tema de alguna regla de origen. Y en el caso de la transportación directa, básicamente es un procedimiento de que las mercancías deben de venir directamente del país exportador, ¿no? El país de origen debe ser el país exportador. No obstante, sabemos que en la práctica esas mercancías pueden circular o pueden viajar por un
tercer país, no parte del tratado. Entonces, lo que te exige es que esas mercancías estén bajo vigilancia aduanera. El tema de la vigilancia aduanera, obviamente los tratados lo mencionan muy genérico, pero lo que nosotros visualizamos en la práctica, bueno, pues es cuando las mercancías están bajo el control de la autoridad, que puede ser un tránsito, puede ser en el caso de un almacén de depósito, o la figura del depósito ante la aduana, o probablemente un régimen aduanero muy particular que se considera que está bajo control de la autoridad. Entonces, aquí también pues depende de cada país, ¿no? Esto es lo que les comentaba del de minimis, que hubo un incremento del 7 con el Telecan al 10%. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos todos los países que establecen sus porcentajes respectivos, ¿no? Que ese es uno de los cambios. Pero aquí la parte central es que cuando una mercancía tenga incorporado algunos insumos no originarios, pero estos no sobrepasen de ese porcentaje que está establecido en el tratado, puede considerarse en este caso el bien originario. Entonces, pues es importante siempre analizarlo. Y el tema de esta transportación directa que les dije, les digo, en cada uno de los tratados, pues está establecido esta condicionante, ¿no? Para que pueda gozar del trato arancelario preferencial. Si no, o sea, si las mercancías no están bajo el control aduanero, podemos decir en términos prácticos que se pierde el origen. O sea, yo puedo seguir declarando el origen sabiendo que es de ese país, ¿no? Sin embargo, al momento la autoridad, si me cuestiona, oye, pues a ver, demuéstrame que esas mercancías estuvieron en ese almacén, o que estuvieron resguardadas o vigiladas por la autoridad aduanera, y pues si no presentas alguna documentación, pues evidentemente la autoridad va a exigir lo que es el crédito fiscal, ¿no? Ahora, esto ya lo que acabamos de ver hace un momento, aquí lo repetí solamente para tener en cuenta que nosotros vamos a considerar este procedimiento de la diligencia debida o del due diligence para efectos de cuidar estos puntos que son ahora sí que sustanciales para no perder el origen de las mercancías, o para al momento de determinar el origen tengamos certeza de que efectivamente las mercancías en este caso son originarias, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es la regla de origen aplicable al bien final. Siempre pues es importante que en este caso identifiquemos la regla de origen tal cual lo establece los tratados, ya sea si viene por partida, por subpartida, o en el caso de fracción, ¿no? Evidentemente, un elemento pues es la clasificación arancelaria del bien final y tanto de las materias primas. Es decir, si nuestra clasificación arancelaria, como lo exige a nivel capítulo, partida, subpartida o fracción, es incorrecta, pues evidentemente pues es probable que la mercancía sea un no originario, ¿no? O que en el futuro, considerando que decimos que es originaria, puede incidir en un momento dado. O sea, les digo puede incidir porque a lo mejor las mercancías, no importa que me haya equivocado en la clasificación arancelaria, pero si los bienes son originarios, pues obviamente la mercancía sigue siendo originaria, ¿no? Porque recordemos que el origen no lo da la fracción arancelaria. Es decir, si, no sé, es un producto que fue cosechado en territorio nacional, bueno, pues independientemente de la fracción, el producto es originario porque fue cosechado, o si fue extraído de algún mineral, pues evidentemente es originario, ¿no? Por eso son algunos puntos que nosotros debemos de revisar. Considerar las reglamentaciones y las notas de las reglas de origen. Es decir, pues hay que, por ejemplo, en el caso de las reglamentaciones uniformes, que son
una característica muy particular del TEMEC y del TELECAN. No todos los tratados tienen reglamentaciones uniformes. Normalmente contemplan lo que son las reglas en materia aduanera de los tratados. Verificar el proceso productivo de obtención o producción del bien final, es decir, también aquí es importante, sobre todo en el tema de Celebrate the holidays at an Arizona state park. Whether it's a cool weather hike through the low desert, playing in the snow in the high country, or packing up the family in the RV and spending Christmas in the parks. Just don't forget the presents. Arizona state parks have something for everyone this holiday season. Find an Arizona state park near you by visiting azstateparks.com. And happy holidays from Arizona State Parks and Trails. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. De diligencia debida, pues quién es el proveedor, ¿no? Si el proveedor produce los bienes o a lo mejor es solamente un distribuidor, y debemos de identificarlo, ¿no? Probablemente haciendo una visita a estos proveedores, ¿no? A estos terceros que obviamente suministran, ¿no? Los insumos que nosotros vamos a utilizar para realizar otro bien final o que vamos a expender al público de manera directa. Verificar que las mercancías no originarias cumplen con el requisito de transformación sustancial del cambio de clasificación arancelaria, ¿no? Es decir, que hablamos del proceso de salto arancelario, es decir, que cumple. Tenemos que irnos a revisar la fracción si es correcta para determinar si cumple, ¿no? En el tema de identificar los valores de las mercancías originarias y no originarias de los tratados. Por ejemplo, en el tema de valor de contenido regional, pues si ya nos está señalando que voy a utilizar el costo de los insumos, es decir, del bien final y de la mercancía no originaria para determinar ese porcentaje, pues tampoco voy a en un momento dado inflar esos costos, ¿no? Los voy a realizar ajustes siempre y cuando me lo permitan propiamente el tratado, ¿no? Porque hay ajustes para aumentar, como se le conoce como el build up, o hay ajustes, en este caso, válidos para disminuir, como el build down. Entonces, dependiendo del tratado, pues hay que revisar esa situación. Identificar los métodos de valor de transacción, costo neto y otro método según corresponda. Aquí lo puse de manera general porque ya vimos que hay mercancías que tenemos el método de valor de transacción, el costo neto, pero también, por ejemplo, en el caso de la industria de automotriz y autopartista, pues tiene el método de contenido laboral. Entonces, habrá que identificar, obviamente, la regla de origen para conocer cuál sería el valor que tengo que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto al método. Realizar los ajustes o descuentos de los valores permitidos, ¿no? Esto es lo que les conocía como el build down, es decir, pero ¿cuáles costos, no? Y si tengo evidencia de que puedo realizar esos ajustes, de lo contrario, pues no puedo realizarlos. Aplicar las fórmulas de manera correcta, tanto en el caso del contenido regional como en el tema del laboral. Verificar los requisitos exigibles cuando sean reglas combinadas o híbridas con otros criterios de origen. La parte que les comentaba, en donde puedo tener una regla de origen y que además del salto arancelario me exija que tenga un proceso productivo. Por ejemplo, eso es muy común en el textil, ¿no? Que te señale, además de los insumos, y que te indique que debe ser cosido o de alguna forma ensamblado en el país de alguna de las partes. Ese es un requisito muy particular en el caso del textil, pero puede haber otros, ¿no? Designación del bien intermedio, es decir, si ese
bien o de fabricación propia puede designarse de esa forma, determinar el porcentaje de minimis. Aquí lo comento muy variado porque pues dependerá ahora sí que del porcentaje, ¿no? Ya vimos que varía ahorita más bien entre el 8 y el 10%. Conocer los socios comerciales, proveedores o productor o distribuidor, exportador e importador. Sobre todo, el caso de conocer los socios comerciales, hemos visto situaciones en donde, por ejemplo, el vendedor se encuentra en un tercer país. Es decir, la mercancía físicamente, vamos a suponer, se encuentra en Estados Unidos y la mercancía es originaria, pero quien vende las mercancías a lo mejor está en algún país de Asia o en Europa, y evidentemente es una posibilidad de que tú puedas aplicar ese trato arancelario preferencial. También es importante, ¿no?, saber si esos productos, como les decía, se están elaborando en ese país en particular, sobre todo porque imagínense que ustedes le dicen a un vendedor, ¿no?, a un proveedor, ¿sabes qué? Pues te voy a adquirir las mercancías y son originarias. Pues él te va a decir, no, pues sí, son originarias, pero aparte quiero que me pidas una certificación de origen o una prueba de origen. Pues aquí está, ¿no? A lo mejor bien hecha o mal hecha, pero te la va a expedir. Y no solamente eso, ¿no? También se ve probablemente dentro de los contratos establecer algún tipo de cláusula de penalización, que en el supuesto de que la mercancía sea un originario y la autoridad exija un crédito fiscal, pues probablemente el importador pues tiene que realizar ese pago de esa omisión que se ha suscitado. Sin embargo, ya en otro proceso puede replicar ese importador contra el proveedor, ¿no? Pero ya en otra fase, ¿no? Sobre todo también el hecho de los documentos, ¿no? Aquí puse el certificado de origen, certificación de origen, o como se llame. Recordemos que el tema de certificación de origen, pues existen diferentes tipos, ¿no? Los famosos certificados duros o los certificados que son expedidos por las autoridades, en el caso de circulación EUR1, en el caso de los ALADI, en el caso los de libre impresión, ¿no?, como era el Telecam, que ahorita el caso de Centroamérica, el CAFTA, pues es de esa misma forma. Y bueno, pues habrá otros certificados o autocertificaciones, ¿no?, como en el caso del TEMEC, que también es importante, ¿no? Imagínense, el importador hace sus propios certificados, ¿no?, y a lo mejor pues nunca le dijo el proveedor o el vendedor que las mercancías eran originarias, pero él lo hizo porque a lo mejor es muy común, ¿no?, que la mercancía dice en etiqueta made en USA, ¿no?, hecha en Estados Unidos, y yo por eso digo que son originales. Es como decir, pues la etiqueta decía hecho en México, o elaborado en México, ensamblado en México, manufacturado en México, y pues yo hago un certificado de origen, ¿no?, de exportación, porque pues ahí dice que es originario de México, ¿no? Y ya después el importador allá en otro país pues va a tener problemas, ¿no? Eso ya se ha suscitado, ¿no? Por eso nos regresamos al inicio, ¿no?, donde les mencionaba el tema que se suscitó en Brasil, ¿no? Revisar los documentos de exportación, importación y transporte de mercancías, sobre todo por la regla de transporte directo, ¿no?, donde les señalaba yo que la mercancía debe venir directamente del país, o en su defecto, si pasa por un tercer país que no es parte del tratado, si están bajo vigilancia aduanera, conservar evidentemente la documentación, que ese es uno de los requisitos, ¿no?, por 5 años, en este caso es lo mínimo que te establece, pero probablemente puede ser un poco más, porque si esa mercancía yo la tengo en inventario, ¿no?, tengo 6 años en inventario con la mercancía, ¿no?, entonces ese es un tema que también yo tengo que mostrar a la autoridad, que tendría que acreditar que esa mercancía tiene determinado tiempo, porque pues, si no tengo ningún papel, la autoridad va a decir, no, pues esa mercancía es de reciente adquisición. Conocer la ruta del transporte, que era lo que está vinculado con el revisar con la documentación.
y sobre todo para demostrar, les digo, en el futuro de que la mercancía estuvo bajo control, en este caso aduanero. Y aquí un poco relacionándolo con el tema de las infracciones y sanciones, ustedes no van a ver directamente una sanción que indique, te vamos a multar por declarar el origen de manera incorrecto, ¿no? Realmente, de hecho, hace bastante tiempo que eso estaba regulado como un tema de dato inexacto. Sin embargo, obviamente la autoridad no va a decir, es un dato inexacto, ¿no? No va a cobrar un tema de 1,800 pesos, ¿no? Por una mercancía que cuesta 1,000,000 de pesos, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? A ver, si la mercancía en un momento dado es un no originario, pues entonces, obviamente vamos a pasar todo el proceso del rechazo del certificado de origen, o sea, ya nos vamos a ir a la conclusión, en donde te va a exigir el crédito fiscal, es decir, la omisión puede ser total o parcial, pero es la omisión del pago del impuesto general de importación. Y eso, pues ya sabemos que le aplica del 130 al 150% del impuesto omitido. Suponiendo que en este caso, pues obviamente también aplicases el beneficio del derecho de trámite aduanero, o sea, es decir, dejaste de pagar DTA, hubo una reducción. Sabemos que el impuesto general de importación y el DTA son parte de la base gravable del IVA, por lo tanto, también le correspondía un IVA y pagaste menos IVA, entonces ahora la autoridad va a calcular ese IVA que dejaste de pagar de esos montos que omitiste y pues se va sobre el 55 al 75% de los impuestos omitidos. Adicionalmente, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues si hay una omisión de contribuciones al comercio exterior, porque ya estamos hablando de que omitiste el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, el impuesto de valor agregado, en su caso el impuesto especial sobre productos y servicios, si es que hay, dependiendo del tipo que sea, y te va a decir, ¿sabes qué? Pues pena corporal para, ahora sí que el presunto responsable, ¿no? Entonces ya tenemos ahí por un tema de delito de contrabando. Ya si nos vamos un poquito más allá, ¿no? De que se utilizaron documentos apócrifos, pues ya digamos un tema de contrabando, en este caso calificado, ¿no? Aquí estamos viendo de manera general, ¿no? De manera muy general. Obviamente hay otro tipo de sanciones en cuanto al tema que está considerado como equiparable de contrabando, si el exportador o el productor certificó falsamente el origen, ¿no? O sea, no que la autoridad haya determinado un error, sino, ¿sabes qué? Pues esa mercancía fue esa mercancía que se ostentaba como originaria, pues a lo mejor era de un país asiático, ¿no? Y le ponían ahí la etiqueta, nomás lo que hacían era un tema de triangulación, se los traían a México, y luego hacían un reempaque, un proceso de servicio, y luego lo exportaban, ¿no? Como si fuese, en este caso, mexicano. Bueno, pues ahí ya tenemos un supuesto en el cual también se vería involucrado las personas, ¿no? Quien cometa esta acción. Adicionalmente, que ese es un tema que se ha visto, o por lo menos está contemplado también en lo que es el Código Fiscal de la Federación, cuando introduzcas mercancías a determinado país y se haya omitido, ¿no? el pago del impuesto de importación en ese país. Esas serían para la persona física. Después tenemos para la persona, en este caso, moral, ¿no? Para la persona jurídica, que también va a tener sus consecuencias. Y esto, pues ya estamos hablando de temas un poco más novedosos, en donde será aplicable en un momento dado, pues el artículo 11 bis del Código Penal Federal. O sea, hasta ya nos podemos ir en un momento dado, si es que consideramos que, o sea, yéndome a un tema
muy genérico. Ya después vienen otros temas de la Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. O sea, no quiero extenderme ahí un poco más en ese tema, pero también son puntos que debemos de valorar, sobre todo en materia de riesgos de aduaneros y de comercio exterior, pues para vigilar que las mercancías en un momento dado son originarias y que por ende se pueda emitir en un momento dado un certificado en origen, ¿no? Pues así es este tema de lo que viene siendo la diligencia debida. Hasta aquí me quedaría para algunas preguntas, algunos comentarios que podamos reflexionar sobre este tema. Creo que es importante aprender ese tipo de metodología y aplicarlo pues a diferentes áreas de la operación aduanera, no solamente al tema de aplicación de preferencias arancelarias, sino que puede ser utilizado en otros aspectos, tal como también es muy aplicado en temas del operador económico autorizado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Pues darte las gracias, Richard. Excelente exposición. Muchas felicidades. Y obviamente darte, no sé ya el número de reconocimientos que tienes, pero con mucho cariño, no importa el número, es el cariño que te lo damos. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema diligencia debida en la aplicación de las reglas de origen el día 19 de octubre del 2020. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.